El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. El proyecto de presupuesto para el 2025 es por un monto de 523 billones de pesos. Eso significa un incremento de cerca del 4% respecto al presupuesto aprobado en el 2024. Está distribuido en tres grandes componentes. Funcionamiento, 328 billones de pesos. Pago de deuda y servicio de deuda, 112 billones. Lo cual quiere decir que nos quedan 82 billones, para inversión. Esos son los tres grandes componentes. Está financiado con ingresos tributarios, con recursos de excedentes de Ecopetrol, recursos de excedentes del Banco de la República y recursos propios de distintas entidades. Queda financiado hasta un monto de 512 billones. Queda por financiar 12 billones y esos últimos 12 billones van a ir acompañados de un proyecto de ley de financiamiento que se va a radicar en próximos días. Alguien decía, ustedes disminuyeron la inversión, pero creció el funcionamiento. El funcionamiento crece porque de la reforma tributaria, una parte fundamental se va a funcionamiento pagando maestros en la educación, que pasa de 50 a 70 billones. Entonces, ¿qué? ¿No pagamos maestros? ¿Qué le pasa a una sociedad cuando sacrifica la educación de su niñez? Y otra parte se va en este tipo de gastos. Claro, 1 billón de pesos es una cifra importante, pero significa más dignidad de la persona que usó su vida al servicio de la nación en la Fuerza Pública de Colombia. El tema de funcionamiento tiene unas enormes inflexibilidades. Son 328 billones, de los cuales 270 billones son todo tipo de transferencias que hace la nación a distintas entidades, incluyendo territorios. La principal de esas transferencias, Sistema General de Participaciones, cuya fórmula significa que uno establece un cálculo de los últimos 4 años y asume ingresos que puede que se obtengan o no se obtengan, pero eso lo vuelve inflexible en términos de cuánto se desarrolla. Para el presupuesto del año 2024, el presupuesto general creció 20%, el del Sistema General de Participaciones creció 29%. Para el año 2025 está previsto que el presupuesto va a crecer 4%, pero el Sistema General de Participaciones va a crecer alrededor del 14% por este tipo de inflexibilidades. Ese Sistema General de Participaciones tiene 80 billones y van dirigidos esencialmente a transferencias a los territorios para educación, salud, agua potable y aspectos menores. En la práctica, aquí están las nóminas de maestros y aquí están en buena parte los servicios de atención primaria en salud. Los gobiernos durante décadas no han tenido como prioridad el agua potable. Y sin agua no hay vida. La tasa de mortalidad infantil está altamente correlacionada con el agua potable. Si no se soluciona el agua potable, los niños y las niñas mueren. Nos lo demostró La Guajira, en donde hemos corregido y bastante el problema. Ya La Guajira no es
el lugar de Colombia donde más niños y niñas mueren de desnutrición, dicen, pero la desnutrición es una manera de decir por falta de calidad del agua. Colombia necesita una revolución del agua. Si quisiéramos que el 100% de los colombianos y colombianas tuviéramos dos servicios básicos, el agua potable, de verdad potable, y el saneamiento ambiental, que es volver a entregar ese agua ya sucia por nosotros a la naturaleza en una forma relativamente limpia. Esas dos cosas valen 100 billones de pesos, según la ministra. Si tuviéramos 100 billones en un año, se podrían entregar para entrar en un proceso de solución integral del agua en Colombia. No lo tenemos. En agua potable el problema es crónico en términos de qué es lo que ha venido haciendo el país, porque uno lo que encuentra es una gran ineficiencia en los sistemas de agua potable y muchos municipios de Colombia que todavía están desprovistos de este sistema, que es el principal indicador de salud preventiva. Tener agua en nuestra comunidad chispana es una bendición. No solamente la Guajira siempre la miran, digamos que de una manera, la Guajira es desierto, la Guajira es árida, para nosotros la Guajira es vida, para nosotros la Guajira es naturaleza, es costumbre, es tradición, es guayú. Y ya por lo común, ya en nuestra edad, pues sí necesitábamos una ayudita económica del Estado, que estábamos más bien abandonados prácticamente. Entonces, pues muy agradecido por ese gesto de simpatía contra los mayores de edad y menos favorecidos por la fortuna. Gracias. La segunda inflexibilidad de transferencias. Las transferencias para pagar las pensiones. Todo tipo de pensiones. El Estado colombiano aporta alrededor de 4.2% del PIB para pagar pensiones. De ellos, 3.2% del PIB están dirigidos a pagar las pensiones de regímenes especiales y exceptuados. Entonces, ahí están fuerzas militares, policía, maestros. Lo que queda del FOPEP, el FOPEP es el Fondo de Pensiones Nacionales. Eso, si bien está marchito, todavía tiene más de 400.000 pensionados y sus respectivos sobrevivientes. Y algo que se va al FOMPET, que es en las pensiones territoriales. Esto significa 3.2% del PIB. Ahí se nos va la mayor parte del pago de pensiones. El otro punto del PIB es lo que estamos dándole a Colpensiones para terminar de cubrir a 1.700.000 pensionados que están allí, de los cuales financiamos ese punto del PIB, el resto se financia con cotizaciones y traslados desde los fondos de capitalización. Cuando entre en vigencia la reforma aprobada, los traslados desaparecerán y vendrán masivamente los ingresos de recaudo de cotizaciones hasta 2.3 salarios mínimos de todos los colombianos que están en el sistema. La novedad sigue siendo que los principales sectores a los cuales se destinan recursos son educación y salud. Que parte de los recursos presupuestales que debían ir a sus hijos en educación fuesen a salvar a los hombres más ricos de Colombia, los banqueros, y a hacer una guerra total que aún sigue en nuestros campos y no hablar de paz. Y entonces cambiamos los libros por las bombas. Y una sociedad que hace eso no le pasa más, sino lo que le pasó a la sociedad alemana de los nazis, su destrucción. En el caso colombiano, su autodestrucción, que es lo que estamos viendo en estos días. Nosotros debemos recuperar esos recursos y debemos garantizar que haya un salto en la calidad y cantidad de la educación pública en Colombia. Pública. ¿Por qué la educación pública? Porque
es la que va a 2/3 partes de la juventud y la niñez colombiana. Cuando llegamos a pensar en un nuevo modelo de salud, entonces hoy, antes de terminar los 2 años del gobierno, ya podemos decir que la inversión que hemos hecho es mayor en la red pública hospitalaria y clínica de Colombia que la suma de toda la inversión pública en los últimos 10 años. Solo en 2 hemos hecho lo que hicieron en 10 años. ¿A qué se debe eso? A que realmente no querían invertir el recurso público en el hospital público, en el puesto de salud público, en el personal de salud del público. Lo querían invertir en lo privado, y lo privado invertía en donde están los cajeros automáticos, es decir, en donde está la sociedad pudiente. Esa inversión que hemos realizado en los últimos 10 años ya suma 1.350.000 millones de pesos en aproximadamente 266 obras de construcción o transformación o adecuación de infraestructura hospitalaria y en dotación de biomédicos, llaman ustedes, es decir, de aparatos de salud en todo el territorio nacional. Esos 2 son prioritarios en términos de educación, es poder garantizar que el país tenga mayores condiciones de desarrollo del sistema educativo y sobre todo, con la preocupación del presidente, que podamos desarrollar inversiones efectivas en la infraestructura de educación superior y el aumento de cobertura en la educación superior en el territorio, no solo que se quede en las grandes ciudades, sino que se vaya a la provincia. En salud, que podamos construir el sistema de atención primaria en el territorio. Y es por eso que la cartera de educación durante el gobierno del presidente Gustavo Petro ha sido la cartera que mayores recursos públicos ha destinado precisamente para encontrar la libertad del pueblo colombiano. Siempre va a quedar desprovisto totalmente de recursos. Va a tener unos recursos para poder desarrollar cierto tipo de actividades que en materia de infraestructura para la educación superior significa al menos desarrollar 2 cosas. La primera, que donde esté identificado que hay necesidad de construir infraestructura, sedes universitarias en el territorio, se construya, y por eso se le está pidiendo a alcaldes y gobernadores que nos den a disposición los lotes en los cuales hacerlo. Pero eso significa desarrollar diseños y empezar todo el proceso de construcción. La segunda, que dada la crisis que hoy tiene la institución universitaria privada, en la cual hay reducción de cupos y hay por lo tanto sedes que están subutilizadas, se está identificando dónde podemos adquirir alguna de esa infraestructura para colocarla al servicio de la universidad pública. Ahora, con un paquete que es la ley financiera, más impuestos, pues aquí viene una discusión, no sé si también ya se habló en concreto, creo que sí. Pero en general, una ley financiera que debe equilibrar el presupuesto que se presentó ya al Congreso de la República. Algunos dicen que quieren devolverlo, solo harían profundizar más las posibilidades de crisis y debilitar más las posibilidades de reactivación. Yo le diría al uribismo que no crean esas tonterías. Yo tuve 20 años en el Congreso y sé que eso no sirve para nada. Es discutirla en el Congreso y por tanto en el país. Nosotros lo que queremos es, indudablemente, que la reforma, voy a llamarla tributaria, pero se llama ley de financiación, ayude a reactivar económicamente. Esa ley de financiamiento está en proceso de discusión, estamos consolidándola. La urgencia que tenemos es simplemente que teníamos que erradicar el proyecto de presupuesto y decir cuánto quedaba desfinanciado, pero el proyecto de ley de financiamiento lo podemos radicar tranquilamente hasta el mes de septiembre, sin tener ninguna dificultad,
Sin embargo, aspiramos a terminar de consolidarla en el mes de agosto y poderla radicar bajo todas las condiciones mientras avanza el proceso de discusión del presupuesto. Los pilares de la ley esencialmente son tres. Primero, que podamos crear estímulos para la reactivación económica, y el más importante es poder bajar la senda de la tasa nominal del impuesto de renta corporativo. La propuesta es bajar del 35 al 30 en un periodo de 5 años. Incorporar estímulos para desarrollar el turismo en áreas de menor desarrollo del país, poder desarrollar proyectos de energías renovables que permitan consolidar otro, y lo mismo poder desarrollar proyectos de integración digital. Esos son donde estamos buscando generar estímulos. En realidad lo que significa es que para financiar el Estado, la mejor forma, la fuente sana de financiamiento del Estado son los impuestos. La fuente sana no es el endeudamiento. El endeudamiento significa que hay que generar recursos para poderlo pagar. Por lo tanto, la fuente es cómo son los recursos normales del Estado. Esos vienen de impuestos. Colombia es un país que tiene un bajo nivel de tributación. El Estado colombiano a duras penas recauda el 16% del PIB, cuando otras naciones recaudan el 24, el 25% del PIB. Nosotros tenemos un espacio grande. Lo que está es muy mal organizado el sistema, y aunque la reforma tributaria del 2022 comenzó a reorganizar, todavía falta por hacer. En este caso, lo que estamos mirando es dónde podemos trabajar en ese proceso de reorganización. Por ejemplo, Colombia tiene claro que hay un impuesto que no ha organizado de la mejor manera, que es el impuesto al carbono, y queremos recuperar la gobernabilidad en el manejo de este impuesto. Colombia quiere descarbonizar, el gobierno colombiano quiere descarbonizar la economía colombiana, y parte de eso es utilizar el impuesto al carbono como un mecanismo. Y como disminuye la inversión, que no es una buena noticia para una reactivación económica, es que queremos ir al Congreso con 2 proyectos o 2 bloques de proyectos. El de la inversión forzosa, que es sacar del ahorro público en los bancos un porcentaje para destinarlo como crédito barato, con costo financiero pequeño, a las actividades de la producción, como se está haciendo desde hace décadas con la agricultura, que a la banca le conviene porque en este momento se está deteriorando su cartera y la crisis mundial hace un estornudo más fuerte, pues tendríamos una crisis bancaria, que es la primera demostración de una crisis siempre. Ya en el 98 lo vivimos, yo la trataría de manera diferente, pero una manera de mitigarla es que el ahorro del público que está quieto en los bancos, o la cartera que se está deteriorando de manera creciente por la tasa de interés alta, la podamos mitigar a partir de llevar una parte de ese ahorro público a Bancoldex, a Banco Agrario, a Finagro, al Fondo Nacional del Ahorro, para traducirlo hacia los sectores de la producción industriales, agrarios, de mejoramiento de vivienda y de vivienda, e incluso yo diría de turismo. Esas inversiones forzosas ya existen hace tiempos, esto no es un invento nuestro. La banca inventó una palabra que se llama sustitución, que en mi opinión no ha funcionado bien, en tanto ha impedido la democratización del crédito agrario en Colombia, tema para discutir. Pero esto ya existe. Sobre este modelo que ha permitido que tengamos tasas de crecimiento agrario en producción de alimentos anual del orden del 9,3%, no hace mucho, hace 2 meses. 9,3% de crecimiento ha sido un jalonador de nuestra economía en este entonces. El gobierno y la agricultura han sido los jalonadores, por eso no estamos en recesión. El gobierno se debilita
porque nos dejaron una deuda de 100 billones de pesos adicionales para pagar en este año y el año entrante. Tema que tiene que ver con el pasado inmediato, pero es así. 70 billones del subsidio a la gasolina, terrible medida de comprar gasolina cara, venderla barata. En la época de la pandemia nos dejó esa cantidad de deuda con Ecopetrol. Si no le pagamos a Ecopetrol, quiebra. Una discusión con la banca que creo que ha sido buena. La banca no la veo enemiga de este proyecto. Una discusión con los fundamentalistas ideológicos, sí. Pero una posibilidad real de asignar recursos a la producción, sí. Porque lo queremos, nosotros lo dijimos en campaña, cambiemos una economía extractivista y pasemos hacia una economía productiva. Tenemos que mirar si incorporamos procesos de ajuste de la regla fiscal, que significa traer la aplicación de la regla fiscal del 2026 al 2025. Pero también se está en discusión de si incorporamos desde ya temas de aplicación de la regla fiscal verde, que significa crear condiciones para que el crédito público o el endeudamiento público se haga contra naturaleza y contra proyectos específicos que vayan dirigidos a mejorar las condiciones ambientales. Y encima un crédito con el FMI de 5.600 millones de dólares, pagadero a 2 años, que este es el primero, que nos eleva la deuda, el pago, el gasto, esto no se dice mucho en la prensa, de un momento a otro pasamos de 76 billones a 112 billones de pago en la deuda pública de Colombia en el presupuesto nacional. Nos ahogó, nos hace reducir la inversión pública. Hemos hecho maromas para que aún bajo esas circunstancias no se baje el grado de inversión de Colombia, y lo hemos logrado en 2 años. Quien bajó el grado de inversión en Colombia fue otro año 2021. Y lo que hizo en relación al sobreendeudamiento de Colombia, hoy lo estamos pagando. Colombia está endeudada al nivel de que aumentó dramáticamente el nivel de endeudamiento a raíz de la pandemia. Pasamos del 49% del PIB al 61% del PIB en un solo año. Eso significó que el gobierno de entonces comprometió 200 billones de pesos. Esos son 10 reformas tributarias. Y lo más importante de este proceso, que esos recursos no se fueron para inversión. Por lo tanto, no se generaron condiciones estructurales para crear nuevos ingresos con los cuales pagar la deuda. Se fueron para el gasto. Y los vamos a pagar en muy corto plazo con los mismos niveles de ingreso que teníamos. De tal manera que la mayor dificultad del Estado colombiano es que no se generaron mayores recursos adicionales en inversión y por lo tanto no se generaron competencias y capacidades para obtener nuevos recursos. Hoy nos enfrentamos al hecho de que esto nos genera dificultades en el financiamiento del gasto público, porque en el año 2023 tuvimos que destinar 75 billones de pesos para pagar servicio de deuda. En el año 2024 estamos destinando 95 billones de pesos para pagar el mismo servicio de deuda. Y tenemos previsto que para el año 2025 tendremos que destinar 112 billones de pesos. Entonces mire usted cómo suben los recursos para destinar a pagar deuda. Algunos medios entienden que es que estamos endeudando más al país. No, es para pagarla, no para obtener más recursos de deuda. Y eso significa que todo aquello que se endeudó en el 2020-21 quedó para pagar en muy cortos plazos. Entonces los años 23, 24, 25 y 26 tenemos que destinar importantes recursos para pagar servicio de deuda. Hay que invertir en lo fundamental. Los antioqueños me piden que no ceda
en la priorización que desde hace 10 años se hace de los recursos públicos y que giran alrededor de Bogotá y de Medellín. Así no se puede desarrollar el Cesar. Así ni siquiera se puede desarrollar Barranquilla si su alcalde quiera. Si se concentran los recursos en un sector social, también se concentran en un sector regional, y todo lo demás por fuera de ese sector social, y todo lo demás ubicado por fuera de esa región, queda excluida. Y si queda excluida, queda en manos de la violencia. La exclusión del territorio y del ser humano es la base de la violencia. Luego, si queremos la paz, tenemos que democratizar la inversión pública en el conjunto de la sociedad y en el conjunto del territorio nacional. La plata es, claro, para Medellín, pero también tiene que ser para La Guajira y también tiene que ser para el Chocó. La plata, claro, puede ir a Bogotá, pero tiene también que ser para el Guainía y para el Cauca y para Nariño, para Sucre o para mi tierra, el departamento de Córdoba. Si no se irradia al conjunto de la nación, pues no construimos una nación. Unos ministerios que no están mirando el territorio, mucho menos el territorio excluido. Desde hace 2 siglos no miran el territorio excluido, 2 siglos, sino que miran los centros de poder y de capital. Y entonces por eso no aparece el presupuesto del Cauca. Bueno, si este es el gobierno del Cauca, tiene que aparecer. Y lo que hemos propuesto es que en reuniones, en asambleas de organizaciones populares subregionales, no el Cauca, sino allá el litoral pacífico, allá tierra adentro, etcétera, que ustedes ya lo tienen ahí bien subdividido, la organización popular se reúna, no apueste a todo porque el presupuesto no alcanza para todo, sino a lo estratégico. Aquí esta subregión cambia si se hace esto, esto y esto. Y esto y esto y esto vale tanto. Y eso se vuelve obligatorio para el presupuesto nacional. Eso se llama derecho de prioridad. Esa figura perdió por un voto en la Asamblea Nacional Constituyente del 91. En medio de todas las dificultades, sabemos que estamos avanzando. El campesinado tiene más tierras y equipos para producir alimentos. Cada vez más personas tienen la barriga llena y el corazón contento porque hemos reducido significativamente la pobreza. La juventud, esté donde esté, ahora sí puede estudiar gratis y cada vez con más calidad. En los campos y ciudades cada vez más podemos conectarnos a Internet y acceder a un nuevo mundo de oportunidades. Las tenderas, vendedores ambulantes y la economía popular tienen más oportunidades, acceso a créditos de manera fácil y segura para seguir sacando adelante nuestros hogares. Esto es avanzar en dignidad. Gobierno de Colombia. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.